Hemos venido revisando en el programa a lo largo de los últimos meses qué está pasando con los adeudos de petróleos mexicanos con empresas proveedoras y particularmente en un lugar por el peso que tienen estas empresas y su relación con Pemex en la economía de la ciudad. Me refiero a Ciudad del Carmen, Campeche, la segunda ciudad en importancia en ese estado y pues uno de los epicentros de la industria petrolera en México desde hace muchos años. Ahí una cantidad importante de empresas, de empresarios, pues han vivido la angustia en los últimos meses de que han provisto a Pemex de servicios especificados en contratos, han cumplido con todo lo que les ha exigido la empresa, no solamente en la prestación del servicio, sino también en toda la tramitología. Y sin embargo, pues la empresa no les ha cumplido a ellos, por lo menos no les ha cumplido cabalmente, a pesar de promesas de pues ya entregarles lo que les debe desde hace mucho tiempo, pues les ha entregado una parte de lo que les debe y pues así no puede funcionar una empresa, una ciudad, una familia, porque además hay que decir que a estas empresas, pues por otro lado les cobra el SAT, les cobra el Seguro Social, tienen que cumplir ellas con muchas obligaciones legales, pero pues si Pemex no les paga, ¿cómo le hacen para pagar ellos salarios? En fin, este es un resumen muy rápido de todo lo que hemos platicado desde hace ya varios meses con Alejandro Esquivel, integrante del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios de Ciudad del Carmen, a quien tengo nuevamente en la línea telefónica. Alejandro, gusto saludarte de nuevo. Hola Pascal, buenos días y pues como siempre muchas gracias por tu puntual seguimiento a este tema. Nos parece un tema de interés público y por eso lo hemos estado siguiendo. Alejandro, cuéntanos qué ha pasado pues vamos a decir, desde la última vez que platicamos, sabíamos que había el ofrecimiento de que en marzo o abril, a más tardar, les harían los pagos que faltaban, algunos de ellos correspondientes al año pasado. ¿Qué es lo que ha sucedido, Alejandro? ¿Ha cumplido la empresa con estas promesas? Pues, híjole, poner en una sola balanza el decir si han cumplido o no han cumplido, pues la respuesta es que no han cumplido. Uh-huh. No, yo creo que no existen medias tintas en esto. Sí han habido avances, definitivamente, y como relatas, a partir de nuestra última llamada, la última vez que nos diste oportunidad de este espacio, comentábamos a raíz de un dicho por la presidenta en una mañanera donde finalmente al mes de marzo nos iban a pagar. A partir de esa mañanera, tuvimos una reunión aquí en Ciudad del Carmen en la que estuvo presente el director de Pemex, el doctor Víctor Rodríguez Padilla, la gobernadora de nuestro estado, presidente municipal y algunos otros funcionarios de Pemex en ella. Obviamente, pues queremos entender que el director vino ya con las buenas noticias y con toda la información que ya habían terminado de revisar a partir de que entró al mando de esta nueva administración y confirmó lo dicho por la presidenta, que en el mes de marzo harían los pagos. Incluso un poquito más allá, esta reunión fue el 10 de marzo, y él ofreció que en esa semana, en el transcurso de esa semana, se cubrirían todos los adeudos 2024. Un mes después, aproximadamente, empezarían a emitir las facturas, o más bien emitir los COPADES para que pudiéramos facturar los servicios Sí. entregados en 2024, que como te hemos dicho antes, era parte del problema, tanto la deuda de lo facturado como muchos meses que no habíamos podido facturar. A ver, perdóname que te interrumpa, Sí, Alejandro. perdón, dígame. Para el público que no sepa qué es el COPADE, ¿qué significa qué tipo de documento es? El COPADE es un documento que te entregan una vez Pemex hace revisión a todo documento, todo soporte de los trabajos ejecutados en Uh-huh. conformidad. COPADE son las iniciales de Código de Pagos y Descuentos, Uh-huh. en lo que si tuvieras alguna penalización viene reflejado, y este COPADE genera un código con el cual
tú emites tu factura. De acuerdo. A partir de Sin que el tú emites tu COPADE no se factura, puede entran los facturar. plazos. Sin COPADE no se puede facturar. Es correcto. Y el Aunque ya COPADE hayas lo emite prestado el Pemex. servicio, en tanto la empresa no te emita este COPADE, tú no puedes extenderle la factura y con la factura pedir el pago. Es correcto. Ujú. Tal cual. Bueno, y entiendo Es, entonces que el COPADE, a pesar de que el servicio ya se ha proporcionado en muchos casos, la emisión del COPADE se retrasa. sí, se retrasa y está ligado a presupuesto. Ujú. Si Pemex no cuenta con el presupuesto, no puede emitir dicho COPADE. Así de sencillo y en una palabra, en un resumen muy cortito de todo lo que es este proceso. Sí. Bueno, a ver, de la última Entonces, vez que platicamos, perdón que te interrumpa de nuevo, la última vez que sí, platicamos, ¿qué porcentaje aproximadamente en cuanto a los miembros del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocio ha cubierto Pemex del adeudo desde la última vez que platicamos? hablando del adeudo en su total, Sí. incluyendo lo facturado o no facturado, un 25-30%, no más de esto. Ujú. Y el problema es de que hasta la fecha seguimos sin poder facturar trabajos 2024. Y pues, bueno, la verdad es de que caímos un poquito en el juego cuando la presidenta e incluso la secretaria de Energía mencionó que pagarían los adeudos registrados y pues queremos entender ahora sí que viendo hacia atrás que Ajá. estos adeudos registrados eran únicamente los facturados, dejando de lado lo no facturado, que sigue siendo una cantidad importante y que nos sigue teniendo en complicaciones en todos los ámbitos, como tú ya bien mencionaste, Sí. temas IMSSAT, Infonavit y Ujú. demás compromisos. Pues sí, compromisos, por ejemplo, con los trabajadores. ¿Cómo puede una empresa pagar el salario, pagar el aguinaldo, pagar las prestaciones de los trabajadores si la empresa a la que proveyó el servicio pues no le ha pagado lo que le debe? Y hay casos, como entiendo por lo que tú nos dices, que ya el servicio ya se dio, pero la empresa pues no extiende el COPADE, entonces ustedes no pueden hacer la factura y por lo mismo no pueden cobrar, pero entiendo que también hay facturas extendidas que no han sido pagadas. Es correcto. Bueno, propiamente facturas 2024, ¿Sí? lo que ha podido ser facturado, realmente ya son mínimos los casos que tenemos dentro de las empresas en nuestro consejo que tienen algún adeudo. Ujú. Por eso te comentaba al inicio de esta llamada que las medias tintas de cumplimiento o no cumplimiento pues caben en ese punto porque sí, Mm. sí nos abonaron, sí abonaron a esa deuda, en muchos casos cubrieron todo lo facturado, pero lo no facturado siempre fue el monto importante Mm. y sigue siendo el problema que tenemos. Y lo que tú dices es muy cierto, todos estos problemas que acarrean no poder contar con los flujos de efectivo, pues es un problema y el problema es que hoy en día yo ya nos sentimos rebasados porque todo esto genera un costo financiero. Hoy en día, aunque nos paguen todo lo que debieran, ojalá y así lo pudieran hacer, pues el daño está hecho. Pero bueno, entendemos, bueno, no entendemos, al final yo no sé, no sabemos de qué dependa esta decisión de seguir perjudicando a las empresas y a la industria Ujú. que por tantos años ha brindado tanto a México y ojalá y ya pudieran hacer algo. Me queda claro que estas decisiones no recaen en la dirección de Pemex, no recaen en personal propiamente de Pemex, porque no puedo yo pensar como un director de Pemex nos dice lo que va a suceder y no pasan las cosas o no pasan en su totalidad. Hay una cadena de muchas gentes involucradas que están deteniendo esto por las razones que éstas sean. Bueno, yo te pediría, probablemente sea complicado, pero dame una estimación. Si me dices que solamente les han pagado vamos a decir, el 30%, es el 70% que falta, ¿a cuánto ascendería aproximadamente, Alejandro? Mira, te doy un dato general de todo lo que habíamos platicado de lo generado en las regiones marinas de las cuales dependemos. En diciembre, noviembre, diciembre que platicábamos, esta deuda registrada de Pemex alcanzaba los 110 mil millones de pesos de Ujú. todas las empresas. Sí. Y se hablaba de que lo no facturado pudiera ser 3, 4 veces más esa cantidad.
Entonces, yo creo que con esto te contesto un poco tu pregunta, en el que la estimación es de que probablemente tengamos todavía un atraso en poder facturar de alrededor de 200, 300 mil millones, insisto, entre todas las empresas que atendemos las regiones marinas. Sí. Es un atraso en no poder facturar porque no ha extendido Pemex los copades, aunque el servicio ya se Es dio. correcto. Sí. Bueno, Así es, ni más ni menos. ¿qué significa esto? Digo, ya nos has explicado qué significa para una empresa no poder cumplir con sus obligaciones. ¿Qué significa en la economía de una ciudad que depende en buena medida de la relación entre las empresas contratistas y petróleos mexicanos? Es que, como lo hemos reiterado en pasadas ocasiones, Carmen depende de Pemex. Carmen depende en altísimo porcentaje de Pemex. ¿Y qué provoca esto? Pues es una parálisis de la ciudad. Ya no nada más, y es un punto importante a mencionar, no nada más por esta falta de flujo que para el dinamismo económico de una ciudad, los servicios y demás necesidades básicas. El problema, además, insisto, de esta falta de dinero es de que también estamos viendo que el 2025 se está moviendo con suma lentitud. Entonces, si queremos agrandar un poquito el problema en el que estamos, pues probablemente nos lleguen a pagar, pero tampoco estamos generando ya más. Entonces, es una ciudad detenida en cierta medida por esta falta de presupuesto o de nuestra fuente de trabajo principal. Pues sí, porque además muchas veces unas empresas locales son proveedoras de otras, ¿no? Sí, claro. Y fíjate qué bueno que lo mencionas. Siempre hemos hablado mucho y hablamos mucho de estos subcontratistas que al final son los que están pagándola o la están llevando mucho más complicada que los que tenemos la fortuna de ser directos, fortuna entre comillas, porque al final estos abonos son mínimos, son insuficientes para poder cubrir a toda la cadena de suministro, son insuficientes para solventar estos servicios que muchas veces subcontratamos, porque al final tenemos la presión del IMSS, del SAT, Infonavit, que captan nuestros recursos en prioridad, y lamentablemente estos subcontratistas se quedan atrás. Ellos están viviendo todavía más difícil este tema. Es por eso y por tanto que esta necesidad de poder cumplirse lo que se ofreció para marzo Ujú. pueda concretarse rápido para reanimar la economía de Carmen y bueno, ya cada quien decidirá qué hacer, si seguirá o no en esta industria, pero por de pronto ya necesitamos más que paliativos, necesitamos Sí. soluciones francas y concretas. Alejandro, Y me sobre quedan, todo, y sobre todo información sí, concreta, que eso no tenemos. eso te iba a preguntar justamente. Me quedan un par de minutos, nada más preguntarte por último, ¿hay algún nuevo ofrecimiento de cuándo podría venir el pago? No tenemos ofrecimiento porque no tenemos propiamente interacción. La interacción que logramos y que es la única vía que hasta hoy tenemos es a través de gente del equipo de la gobernadora, ellos han estado muy pendientes de esta situación. Eh, pero bueno, simplemente ya viene pronto, paciencia, ahí vienen las buenas noticias, que las buenas noticias no debería ser más que el cumplimiento contractual, pero bueno, es la única interacción que tenemos y es algo que nosotros en todas estas entrevistas que hemos logrado, incluso en la entrevista que tuvimos con la dirección de Pemex, fue precisamente esto, tener un canal de interacción en el que entender que si va a haber una fecha y esta fecha no está en el corto plazo, pero por lo menos tener la fecha para saber nosotros cómo llegar a esa fecha y poder seguir operando y cuidando hasta esa fecha y de ahí sanear nuestros asuntos. Pero esa fecha no se conoce. Bueno, Es un problema. pues nosotros seguiremos atentos a la situación, considerando pues la cantidad de gente que está afectada por el impago de petróleos mexicanos. Y yo creo, esto lo digo a título personal, que ninguna empresa que presuma defender la soberanía del país puede dejar a toda una ciudad sin pagos. Es un comentario mío y comentario personal. Alejandro, seguimos en contacto. Te agradezco mucho, Pascal.
Que tengas buen día. Gracias, Alejandro Esquivel, integrante del Consejo de Hombres y Mujeres de Negocios de Ciudad del Carmen.